Muy buenas noches, queridos televidentes. Gracias por su sintonía en sus hogares a estas horas de la noche en un domingo. Esta noche en representación de nuestro compañero Edgardo Rodríguez, que ya se nos adelantó en el tema de vacaciones. Así es. Así que no podemos más que envidiarlo y bueno, haciendo la presentación correspondiente, agradeciendo a Misael Campos por todo el apoyo técnico y le pedimos a los televidentes que nos sigan por todas nuestras vínculos de redes sociales. Y dicho lo anterior, pues entramos en materia. Dilcia, es un gusto nuevamente contigo. Álvaro, Álvaro, un gusto. buenas noches. Y bueno, como todos los domingos estamos aquí nuevamente para hacer un análisis de la situación política tanto local como de nuestra querida nación. Así que Álvaro, cuéntanos cómo está el tema en nuestra querida Latinoamérica. Bueno, ha estado bastante convulsionado, sobre todo en el sur, específicamente en Perú, donde de imprevisto ha renunciado el presidente Pedro Pablo Kuczynski, mejor conocido como PPK, a la presidencia en virtud de varios escándalos de corrupción que han habido en el país y los cuales lo involucran a él en un caso de Brecht y en un caso de unos videos que salieron a relucir donde supuestamente están sobornando, comprando a algunos diputados para evitar el juicio político que se había instaurado contra él. Recordemos que ya él sobrevivió a un juicio político anterior, luego supuestamente una negociación con un indulto que le había dado al expresidente Fujimori, pero ahora en este segundo juicio político parece que tenía todas las de perder y pues se vio forzado a renunciar antes que lo destituyera el Congreso. Así que la situación en Perú está bastante compleja, convulsionada. Ya asumió el vicepresidente Martín Vizcarra, quien se encontraba como embajador en Canadá, y asumió la presidencia ahora en Perú. Esto complica bastante las relaciones internacionales del país, sobre todo por la Cumbre de las Américas que se va a realizar en próximos días allá en el Perú. Y bueno, algunos celebraron bastante la renuncia, como el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que hasta fuegos artificiales lanzaron en Caracas, celebrando pues la destitución o la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Así que se pone interesante y bastante convulsionada la situación en Latinoamérica, específicamente en Sudamérica. Sí, claro, qué complicado. Ahora el tema corrupción nos embarra a todos, de principio a fin. Dilcia, ¿tu opinión? Así es, no, a mí algo que me llamó la atención en la campaña del expresidente Pedro Pablo Kuczynski fue que él prometió ataque frontal a la corrupción y cárcel para los funcionarios corruptos. Y sin embargo, estos videos que lo involucran a él, pese a que él dice que es inocente, definitivamente es lo que lo lleva a renunciar al cargo. Y otra cosa es que él gana en la segunda vuelta. Él no tenía una estructura fuerte partidaria que realmente lo sustentara en el poder, y después del indulto a Fujimori lo debilita más. Y aquí ya prácticamente el juicio político estaba listo porque todas las fuerzas estaban en contra de él. O sea, realmente ya nadie lo quería en el poder. Sí, ¿verdad? Aparentemente los temas de corrupción, el poder de las redes sociales, los videos que les tomaron a ellos, evidentemente es algo que está salpicando a todo mundo y que pone la cosa candente a todo nivel en Latinoamérica. Y tú, que eres el experto internacional, ¿qué opinas acerca del nuevo presidente, aparte de lo que ya comentaste? A nivel interno, ¿tú crees que él pueda tener algún tipo de soporte? Bueno, el vicepresidente, tengo entendido que es un ingeniero, es un empresario que fue gobernador en un departamento allá en Perú. Al parecer lo hizo bastante bien, tuvo bastantes opciones de reelección, sin embargo él no se postuló a la reelección, luego estuvo bastante retirado de la política, pero se entusiasmó con la candidatura de Pedro Pablo Kuczynski y participó activamente en ella, hasta que luego le propusieron entonces ser el candidato a vicepresidente y él aceptó. Se pensó que lo iban a poner como jefe de gabinete, porque allá el vicepresidente es una figura bastante simbólica, sin funciones así destacadas, solo que sustituye al presidente en caso pues, de alguna ausencia temporal o definitiva, y fue ministro de Transporte. Pero luego lo enviaron como embajador en Canadá, que es el cargo en el cual estaba actualmente, y se tuvo que devolver a Perú para asumir el cargo. Lo que sé, por ejemplo, porque también hay gente angustiada, sobre todo los venezolanos están bastante angustiados
porque PPK ha sido un actor fundamental en el apoyo a la emigración y al éxodo venezolano que ha llegado a Perú y que supera ya la cifra de 100.000 venezolanos en Perú, y es una persona pues que ha luchado contra la dictadura en Venezuela. Sin embargo, este vicepresidente, por supuesto, es de la misma línea de PPK y inclusive ya hace tiempo él se pronunció con unas palabras bastante duras contra el gobierno de Maduro, incluso había solicitado a todos los embajadores de los países o a los países que retiraran sus embajadores de Caracas. Entonces se espera que siga la misma línea y sobre todo por la cuestión de la Cumbre de las Américas que se va a celebrar en Perú, al cual no está invitado Nicolás Maduro, y él piensa que ahora como renunció PPK, pues él de repente va a tener puertas abiertas a Perú, pero no creo que sea así. Y a PPK pues se le empezaron a complicar la situación política desde que le dio el indulto a Fujimori, lo cual fue rechazado prácticamente por la mayoría de la población, de los organismos internacionales, de las ONGs en materia de derechos humanos, y eso le vino ya a complicar la situación política al presidente peruano, y luego, bueno, salpicado por todos estos casos de corrupción, de Odebrecht, y los videos que salieron a relucir para la supuesta compra o soborno de diputados para que no votaran en contra de él en el juicio político, pues fue la estocada final que lo terminó de derribar. Entonces es lamentable porque era un presidente pues bastante demócrata y sobre todo que apoyaba las causas democráticas, pero bueno, lamentablemente se vio salpicado en estos casos de corrupción. Sí, no, está visto, retomamos nuevamente la frase del inicio. Latinoamérica está plagada de temas de corrupción, es un ajedrez ya continental el que se está manejando, que lamentablemente nos lleva a todos en situaciones de desventaja por el mal papel que siguen los políticos en general, lo que es lamentable. Pero bien, continuamos contigo, Álvaro. ¿Cuál es el segundo tema internacional que tiene peso el día de hoy? Sí, bueno, otro tema importante es la situación en Colombia. Como sabemos, hay unas elecciones presidenciales en próximos meses y recordemos que en las elecciones parlamentarias pasadas se escogieron los candidatos o dos candidatos por primaria y ya se están vislumbrando entonces las encuestas con miras a estas elecciones presidenciales, que sería la primera vuelta en caso de que ninguno de los dos obtenga el 50% de los votos, y ya se visualiza hasta ahora un triunfo de Iván Duque, el candidato del uribismo, del candidato del Partido Centro Democrático, apoyado por el expresidente Álvaro Uribe, ya con un 42% de intención de voto, y en segundo lugar el candidato de la izquierda, de la guerrilla, del chavismo latinoamericano, que es Gustavo Petro, quien tiene un 26%. Entonces una distancia bastante grande, ya marcada, que vislumbra un triunfo, por lo menos en primera vuelta, de Iván Duque. Seguramente si no logra concretar el 50%, pues irán estos dos candidatos a segunda vuelta, pero yo pienso que ya con esa cantidad de porcentaje de votos y haciendo otras alianzas, ¿verdad?, con los otros partidos perdedores, puede consolidar su triunfo en una segunda vuelta y pues recobrar el poder entonces el uribismo de Colombia, lo cual le daría un giro bastante interesante, bastante importante a la política exterior de Colombia y a las relaciones también con Venezuela. Claro. Ahora, es interesante porque estuve escuchando hoy casualmente que había una propuesta de entrar nuevamente en pláticas con las FARC. No sé si tú escuchaste algo de eso, Dilcia, y qué papel crees jugaría con todo lo que nos acaba de comentar. Recuerda que el candidato de la FARC se retiró porque realmente nadie lo apoyaba. Sí. ¿Verdad? Entonces yo creo que tal vez es como buscar un apoyo, pero que no está significativo. Creo que Colombia le está diciendo no a la izquierda, no al relajo, no a la violencia, porque realmente el candidato Duque solo le falta un promedio de 7 puntos para ganar la presidencia, pero la FARC, honestamente, el retiro de su candidato debilitó totalmente a la FARC. Claro, eso me llama poderosamente la atención porque tienen muchos recursos y recuerdo algo que quedó como que en el aire y es el tema de las armas porque nunca las depusieron y alguien creo que les preguntó, bueno, ¿y qué va a pasar con el tema de las armas? Y simplemente dijeron, no se preocupen, ahí están guardadas como un recuerdo de los procesos de guerrilla que hubo, lo cual me parece muy llamativo. No sé si esto tenga algún tipo de vinculación, no sé, ¿tú qué opinas en ese nuevo plan de plática? Recuerda que se retira porque se enfermó.
Le hicieron una operación de corazón abierto Sí. y no hubo nadie que cubriera esa plaza. Sí, Por así decirlo, nadie la pudo cubrir, por lo tanto no creo que tenga una estructura fortalecida para entrar políticamente a una competencia. muy caciquista, o sea, Sí, dependiendo exactamente. enteramente de una cabeza nada más. Así es. Sí, es que el candidato de la FARC pues era Timochenko. Por supuesto, una vez que se presentó su candidatura, obtuvo un rechazo contundente de la población. Claro. Y recordemos que cada vez que él iba a hacer una visita a cualquier pueblo, a cualquier lugar de Colombia, pues era recibido con huevos, con tomates, con piedra, con insultos, y realmente su seguridad personal estaba en riesgo. Realmente por la gente, ¿verdad? El enojo de la gente hacia Timochenko. Creo que, bueno, después con lo del infarto, creo que fue la excusa perfecta para retirar su candidatura, que realmente no tenía ningún porcentaje de intención de voto en las encuestas. Y en las elecciones parlamentarias, pues no tuvieron, prácticamente creo que no tuvieron ningún diputado por elección popular, mientras pues los partidos de derecha pues obtuvieron la mayoría del Congreso, tanto el partido Álvaro Uribe como otros partidos de derecha obtuvieron prácticamente todos los diputados y senadores. Sin embargo, la FARC va a tener los diputados y senadores que en virtud del acuerdo les dieron sin necesidad de votación. Claro. Es decir, que ellos ya, aún sin haber obtenido ningún voto, tienen creo que como unos 12 diputados, 5 senadores, en virtud de las negociaciones, lo cual es lamentable que vayan a tener una representación política en un parlamento sin tener ningún apoyo, ningún tipo de apoyo popular. Al retirarse, pues el candidato de ellos, de la izquierda, del castrochavismo y de la guerrilla, pues pasa a ser Gustavo Petro, quien fue un ex guerrillero del M-19 y quien representa pues los intereses de toda esta gente. Pero bueno, por lo visto tampoco va a tener la opción de triunfo, y Colombia pues se mantendrá como siempre hacia el lado de la derecha política. Claro, sí, está claro que de alguna manera no lograron ese nicho dentro de la población, ¿no? No impactaron y no tienen el favor del pueblo. Hicieron en mucho general. daño. Sí, 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 demasiados definitivamente. muertos, inclusive con los acuerdos de paz que les hacían el cese al fuego, se comprometían al cese al fuego, y sin embargo seguían habiendo atentados, seguían Así habiendo es. bombas. Entonces Sí. realmente no fueron serios y responsables en el cumplimiento de sus compromisos, y eso por supuesto Claro. molestó más al pueblo colombiano, que no estaba de acuerdo con ese tipo Por de supuesto. negociaciones. Sí, sí, bueno, parece que incluso entonces las guerrillas caen en la misma línea de irresponsabilidad de la política, es. ¿verdad? O sea, tenemos mucho que aprender definitivamente en términos generales. Bueno, muy bien, ese sería el segundo tema que teníamos a nivel internacional. No sé si tenemos alguna otra cosa, pero pienso que hemos concluido con la agenda internacional. Así Sí, es. correcto. Más importante. Está No, cubierto. pues entonces creo que en este momento nos vamos a corte para nuestros patrocinadores, y pues en este instante tomamos nota de los temas nacionales para el momento en que regresemos. Gracias por su atención nuevamente. Bien, estamos de vuelta, queridos televidentes, para continuar ahora con el acontecer nacional, y pues vamos a tener unos temas bastante interesantes, así que sin mayores dilaciones comenzamos. Dilcia, el señor Luis Zelaya ha amenazado a los diputados que han apoyado determinadas reformas en el Congreso a ser expulsados. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿están los diputados obligados a seguir línea de partido? Tú que estuviste muy cercana con un líder de esos difíciles de administrar, ¿qué nos puedes contar? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Considero que cada partido debe de sentarse a analizar, porque aquí estamos hablando específicamente de la ley de privación de dominio, las reformas Sí. que se hicieron. ¿Y qué es lo que pasa? Que el ex candidato Luis Zelaya tiene un ataque frontal contra la corrupción, pero tiene una pelea interna con su partido. Claro. Y los que apoyaron la reforma fueron los que están alineados con lo que es el señor Elvin Santos. Claro. Sin embargo, ellos exponen que tampoco ha habido reuniones internas dentro del partido. Correcto. Entonces, el pueblo es el que escoge a los candidatos. Sí. Hay que hacer, y en este caso te lo pregunto como abogado, o sea, ¿está realmente esa ley violando la Constitución y los derechos de los individuos de manera que un diputado tenga la libertad de decidir, no, yo tengo que hacer lo mejor para la población? Lamentablemente en este caso
Claro. Su jefe, el jefe del partido, presidente del partido en este momento dice, no, no queremos eso. Entonces, nosotros vivimos eso y no hay lugar ni explicaciones. Si él se comporta como el ingeniero Narrala, no tenés derecho ni siquiera a replicar. Claro. Sí, no, obviamente que cada diputado tiene que tener derecho a su criterio, tiene que tener derecho a una opinión, a una línea, pero volvemos al punto. Creo que lo mencionábamos el otro día que compartimos con Chano en su programa. Miren, cuando uno tiene un horizonte y una dirección de país o un objetivo que nos une o que nos lleva en una sola dirección, lo único que va a cambiar es tu método. Si tú eres de izquierda, si tú eres de derecha, si eres de centro, si eres ultraderecha, si eres ultraizquierda, vas a tener ideas distintas de cómo lograr el objetivo, pero vas a caminar siempre hacia el mismo objetivo. Pero si como líder no te reunís conmigo. Ahí es donde empieza la problemática. Entonces, ¿cómo voy a saber yo qué es lo que quiere? ¿Cuál es tu visión? Si no es la misma mía. Para mí, según pienso y mis análisis como diputada, el que está en el Congreso, estoy haciendo lo correcto. Y el líder ni siquiera me llama, no se reúne, no me quiere ver. O sea, porque hay una pelea interna de poderes entre el señor Elvin Santos y Luis Zelaya. ¿A quién? Claro. ¿A quién acudimos? Desde ahí empieza, diría yo, el problema que estamos precisamente tratando de discernir aquí. Que si hay ese divorcio, es que seguramente algún tipo de objetivo de esos oscuros existe y no precisamente alcanzar un mejor estatus. No sé tú qué opinas, Ana. Bueno, realmente en el Partido Liberal pues hay una guerra cuchillo, ¿verdad? Entre el presidente del partido, la central ejecutiva que es Luis Zelaya y el jefe de la fracción parlamentaria que es Elvin Santos, quien tiene el apoyo de la mayoría de los diputados. Realmente hay un problema de liderazgo donde no se ponen de acuerdo tanto las autoridades del partido como los diputados electos al pueblo. Recordemos que esos diputados yo pienso que se deben más al pueblo que al partido y sin embargo pues deberían coordinar y trabajar en armonía para tener unos lineamientos generales de los cuales ellos puedan ir a aplicar en sus decisiones en el Congreso. Sin embargo, pienso que ellos son autónomos porque se deben al pueblo y a su conciencia. Y si ellos consideran pues votar de una manera y eso es diferente a la manera de pensar del señor Luis Zelaya, quien por cierto actúa de una manera bastante autoritaria, prepotente dentro del partido y quiere imponer su voluntad pues con un mazo y al parecer es poco democrático, ¿verdad? En la toma de decisiones y como dice Dilcia, no conversa con sus diputados, no se reúne, no los llama, entonces es imposible que haya una vía de comunicación entre este tipo de autoridades y los diputados electos por el pueblo. Así que la situación ahí pues se torna bastante difícil, inclusive hace pocos días hubo declaraciones bastante fuertes entre Elvin Santos y Luis Zelaya, quien Elvin Santos pues prácticamente lo acusa de que se levanta todos los días con el pie izquierdo y de que está como mirando más hacia otro partido o a sus simpatías con otro partido que claramente se está refiriendo al Libre en vez de actuar en favor del Partido Liberal. Y ahora Luis Zelaya pues a través de un tuit lo amenaza o amenaza con decir de que va a hacer público todas las componendas que supuestamente hacían dirigentes o diputados del Partido Liberal con el Partido Nacional. Entonces realmente es una guerra a cuchillo, a muerte, que creo que va a terminar de perjudicar y a terminar de hundir al Partido Liberal. Y realmente esto es lamentable porque un partido, pues el más antiguo de Honduras y creo que de toda Latinoamérica, que esté en esta triste historia por simplemente la arrogancia, la prepotencia de unas autoridades y la falta de comunicación y de democracia en el seno o al interno de un instituto político, que creo que es lo más importante, ¿verdad? La participación y la discusión interna entre los miembros del partido. Disculpa, el Partido Nacional tiene línea vertical, lo que pasa es que ahí nadie se sale de la línea, no, eso es una realidad. En el Partido Nacional dice, van a votar así y así votan. De hecho, por eso sacaron tantos diputados. No, la línea... Yo le agrego algo, yo creo que el Partido Nacional, independientemente de que seas o no seas un aportante al mismo, tiene una estructura partidista muy importante y que está bien organizado y que tiene disciplina. Y eso está bien. Ahora, tú mencionaste una palabra componenda y tú mencionaste el otro aspecto. La pregunta es, ¿por qué no hay componendas a favor del país?
Porque siempre las componendas son del interés particular del que está en el líder o del que está confrontando al líder. Eso es lo que yo quisiera poner a la mesa. ¿Para qué buscan personas preparadas si no quiere que piensen? Claro. Entonces, ¿me explico? Esa es una buena pregunta. Una persona que es beligerante, que le gusta analizar y está viendo que lo que quiere el líder no va de acuerdo a lo que necesita el país, ¿qué hace? Porque yo recuerdo el tema con el Partido Anticorrupción, o sea, Narrala no escuchaba. Claro. Narrala decía, esto se va a hacer, y si exponías el por qué, entonces, no, es que esto es lo que se va a hacer. Entonces, entra, ¿cuál es el papel del diputado? O sea, a mí si me dice, ¿te llama la atención? No me llama la atención, bajo un esquema donde yo no tengo derecho ni a pensar y opinar, y si tengo un criterio diferente, me acusan de corrupta o de vendida, porque de hecho, también hay una persona de Libre que apoyó las reformas. Ah, sí, es cierto. Entonces van a expulsarlo también, entonces vamos a empezar a expulsar gente de los partidos. O sea, ¿realmente tiene derecho el diputado al voto, sí o no? Entonces creo que cada estatuto de partido define el comportamiento del diputado y ahí es donde uno tiene que alinearse. Ahí sí. Sí, yo creo que habría que hacer una reflexión importante. Los estatutos y la dirección de los partidos y lo que el líder del partido define, ¿es realmente el rol de ese partido o es algo divorciado de lo que debiese ser el papel de determinado partido en la sociedad política? ¿Cómo tú lo ves? Es decir, hago la pregunta porque pareciese que cooptamos o nos apropiamos de una estructura para manejar una agenda personal. Y no debería tratarse de esa naturaleza, porque cada partido tiene estatutos muy claros que define cuál es su línea de participación política y entendería yo que todo es para engrandecer a la nación. Debería ser ese el fin, pero realmente si tú ves, o sea, el fin no es ese, el fin es no obedeció, expúlsenlo. Por ejemplo, yo siempre veo que el Partido Innovación y Unidad vota en contra. Sí. Pero en contra de todo, o sea, nunca veo yo que hay un aporte de país, en contra de todo. Sí. Todo es malo, todo es corrupción, entonces realmente, ¿cómo hacemos para discernir y establecer una nueva política donde si estás en contra, que explicáis si es correcto, si es legal, si no se viola la Constitución, tengo derecho a decidir mi voto? Claro. ¿Tú qué opinas de esa parte, Álvaro? Sí, bueno, está complicado. Yo creo que, como dije, es un problema de liderazgo, porque Total. Si una persona tiene realmente un liderazgo y una ascendencia en su partido político, la gente lo sigue, la gente lo entiende y la gente ejecuta y acata los pensamientos o las ideas que él quiere poner en práctica. Realmente aquí se está en evidencia de que Luis Zelaya no ejerce realmente un liderazgo claro dentro de su partido, no tiene ascendencia dentro de su partido y de sus diputados. Entonces ahí hay un problema que deben de resolver. En la gran mayoría de los países, cuando los candidatos presidenciales obtienen una derrota tan desastrosa, tan contundente como la que obtuvo el ingeniero Luis Zelaya, pues al día siguiente están renunciando a sus cargos y le dejan el paso a otras personas que asuman el liderazgo dentro del partido, porque es obvio que esa persona no gozó de la confianza ni del pueblo ni en sus propios candidatos o dirigentes del partido. Entonces Luis Zelaya creo que está ahí como... Yo creo que es correcto, pero si me permites, hicimos un análisis cierto el otro día que fíjate que, no sé si tú lo compartas, pero me gustaría pues exponerlo y que la televidencia también pueda opinar y hacerse una idea. A mi criterio se ha maximizado tanto la derrota del Partido Liberal única y exclusivamente porque el señor Luis Zelaya no ganó la presidencia, y yo creo que es un error valorarlo desde esa perspectiva. Como ya tú bien lo señalaste, que creo que tú también lo decías, es un líder relativamente nuevo, creo que él es relativamente novato en política. No quiero cuestionar de ninguna manera sus capacidades porque yo pienso que es una persona honrada y que tiene mucha preparación. Sin embargo, sí siento que el liderazgo de él está siendo llevado de una manera equivocada. Sin embargo, creo que han perdido la perspectiva porque querían ganar la presidencia y no están valorando, por ejemplo, toda la estructura a nivel de municipalidades que ganaron a nivel del país. Eso te demuestra que el Partido Liberal está presente. Pero entonces la estructura no lo quería. Ok. La estructura no quería líder. Ahí es donde viene la pregunta. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Falla el líder, falla el partido, falla el estatuto, falla el diputado. ¿Quién es el que falla? Siento que volvemos al tema, y le doy la palabra nuevamente, en que no tenemos una claridad de cuál es el papel que estamos jugando. O sea,
Voy a poner un ejemplo tonto. Un carro está formado de más de 280.000 piezas distintas y funciona como una unidad. El carro funciona independientemente de que son 280.000 piezas. Entonces, así debería funcionar cualquier estructura política del país, independientemente de quién sea el líder y todo. Pero siento que no tenemos esa claridad porque la agenda de país está ausente en todas partes. Sí. ¿Cierto? Así es. ¿Ah? Muy bien. No sé si tienen algún comentario extra, si no, pasamos al segundo tema de orden nacional que está bastante interesante y que tiene que ver con lo que ya tú mencionaste, que es con el tema de las reformas que se hicieron a la ley de la privación de dominio. Voy a empezar por definir algo yo y luego le doy la palabra a ustedes, compañeros. Las reformas que se hicieron, independientemente de que las estemos valorando de manera positiva o no, estamos manejándolas desde un criterio donde se reformaron 17 normas. ¿Okay? Y básicamente lo que se está haciendo es respetando el principio de inocencia, porque hasta este momento salías con algún tipo de orden de captura de cualquier naturaleza, venía la exhibición pública, te quitaban absolutamente todo, fuera de previo o posterior a tu elección al cargo público, te privaban absolutamente de todo, empezaban remate, ventas y cualquier expropiación plena de todo eso, sin que siquiera hubiera sido vencido en juicio todavía. Entonces, yo creo que en ese sentido la reforma es importante y para que entremos al tema nos quedamos con esa parte. ¿Tu opinión? Te hago una pregunta y te la voy a hacer aquí. Tú eres el abogado, tú eres el experto. Yo escuché el otro día al doctor Denis Castro Bobadilla y Osvaldo Ramos Soto que dijeron, y Osvaldo Ramos Soto lo dijo así, en un canal de televisión. Bobadilla, vos sabés que los que van ahí no estudian, son unos haraganes que solo levantan la mano. Se cometieron errores en la aprobación de la ley. Por lo tanto, ¿qué impide que se hagan las correcciones necesarias donde se viola la Constitución? Así lo dijo él, te lo estoy repitiendo textual. Claro. Pero el problema se da porque la población ve que se dieron cuenta de los errores cuando la red de diputados, por los millones que no se realmente justificaron que fueron gastados en temas para uso social. Claro. Entonces, yo te pregunto, tú eres el abogado aquí, ¿realmente hubieron errores en esa ley que están violando los derechos constitucionales? Y si es así, con tanto abogado que hay en el Congreso, ¿por qué no se dieron cuenta? Y lo que ve mal la población, e incluso yo aquí llamo a los partidos políticos al orden, porque de hecho, el Partido Libre y el Partido Innovación ¿cómo se llama? Pino. Sí. El Partido Pino y todos los de la oposición están diciendo que es un blindaje a la corrupción. ¿Lo están diciendo porque realmente es un blindaje lo que le están haciendo o realmente se violó la Constitución, Germán? Bueno, yo creo que es un poquito de las dos cosas y vamos a entrar en el detalle que habíamos planteado originalmente. Porque es bueno que la gente sepa. Sí. Yo creo que ya es momento que la gente sepa realmente si se violó o no, o es un show. Pero es que al final volvemos al tema, todo se vuelve show. Mira, podemos tener la ley más bonita y mejor elaborada, la van a utilizar y la van a manipular como quieran. Entonces, al final podemos tener un instrumento jurídico de peso y bien elaborado. Y si no existe la voluntad política o esa dirección de la que estábamos hablando como nación que nos lleve en una ruta determinada, no vamos a lograr el objetivo. Porque a mí me parece que está claro que, digamos, la ley no violenta directamente la Constitución como cuerpo jurídico, pero la forma en que se estaba implementando violentaba preceptos constitucionales que te defienden a ti como individuo, a mí como persona, a ti también como visitante, como empresa, como lo que sea. Entonces, el tema de la juridicidad de las cosas tiene que ver con muchas cosas. Empecemos por el primer elemento, la legitimidad que tiene que tener toda ley. Si yo no estoy regulando adecuadamente una realidad y no la estoy adecuando a lo que es mi realidad y simplemente impongo un modelo porque funcionó o era bonito en Perú, en Colombia, ¿qué tú quieras decirme? Entramos en un problema. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo y como para ilustrar. Si yo hago una reforma a la ley de tránsito, o pongo en la ley de tránsito que es prohibido terminantemente pasarse un semáforo en rojo. Bajo los principios jurídicos, ahí hay una prohibición expresa. Si tú te pasas el semáforo en rojo, cometiste una falta, porque no es un delito, pero se te tiene que imponer una multa. Entonces yo me pregunto, ¿cuántos de aquí
nos hemos pasado un semáforo en rojo a las, qué sé yo, 10 de la noche. ¿Te da miedo que te asalten? Exacto. Yo no me voy a quedar en un semáforo En en un rojo lugar solo, estamos de acuerdo. porque estoy a solas y me pueden asaltar. Entonces, la ley, para que sea legítima y regule la realidad que tenemos, debiese tener un apartado en el que dijera: es prohibido pasarse un semáforo en rojo, salvo en determinados horarios, para que pueda regular adecuadamente la condición que estamos viviendo. Esas partes es las que en muchas ocasiones pretendemos obviar o pretendemos olvidar. ¿Por qué? Porque volvemos al tema que estábamos mencionando, queridos amigos. Es un show. Se trata de mostrarle a la gente lo dura que es la ley y sabemos que no se trata de la dureza de la ley. Pero te pregunto, Sí. el hecho de que me quiten, me acusan Adelante. de algo, Sí, sí. ¿Tienen derecho a quitarme mi casa mientras no sepan, una, si soy culpable, dos, van a sacar a mis hijos de la casa y me No. pueden incautar mis bienes si soy inocente? Vaya, porque aquí han sacado gente 3 años después de la cárcel y es inocente. Y los Claro. bienes a saber dónde están y si no están destruidos. O sea, ¿quién compensa ese daño? Entonces, eso era, discúlpame, la pregunta viene, Sí. ¿así estaba la ley o es que están aplicando mal el proceso? Yo creo que estaban aplicando mal la forma de manejarlo, porque sí, creo que lo habíamos dicho en un programa previo, la ley es muy abierta y entonces, obvio, si no tenemos la capacitación en los entes de justicia y todo, lo que tenemos es una carta abierta que logra ese tipo de reacciones. Ese punto que tú señalaste es el más importante y es el que todo el mundo está discutiendo. Con las nuevas reformas está claro que el Estado va a ser responsable de todos los daños y perjuicios que se le hayan causado a una persona, si perdió sus bienes y todo eso. Soy honesto que no he leído a profundizar el proyecto, pero entiendo que se está corrigiendo ese pequeño detalle. Pero es a Entonces, partir de que es a partir aparezca en la de, Gaceta, porque o sea, lo el dicen daño- claramente, los daños retroactividad no hay. anteriores ya no se reconocen. Ya no hay retroactividad en ese sentido. Sin embargo, y hablando de principios jurídicos universales, yo creo que no necesitas esa ley para poder venir y deducir una responsabilidad para alguien que te haya causado un daño por una mala implementación legal. Miren, a veces el derecho es irrespetado, pero el derecho es una ciencia y las ciencias son exactas. Aunque suene rarísimo porque todo el mundo piensa que en derecho se trata de la interpretación, no, hay interpretación, correcto, pero hay interpretación bajo reglas que son sólidas y que tienen criterios definidos y conceptos jurídicos que son los que normalmente Ahora no se te hago una respetan. pregunta. Sí. El presidente dijo que la va a vetar, entonces, y él está rodeado de un grupo de asesores. Bueno, Entonces, ahí donde el pueblo se confunde, Germán, y yo creo que a todos Claro. nos puede pasar. Si el presidente la va a vetar, entonces es cierto que están protegiendo a los corruptos, el Congreso Nacional, que el Congreso ya ha sido muy señalado por la máxima. son esas verdades a medias o esas verdades que todo el mundo conoce pero que no podemos afirmar porque bajo el principio De precisamente inocencia. de inocencia no puedo yo acusar de que sea una realidad. Necesitamos pruebas al respecto, pero por supuesto que no podemos negar que se ve como tal, haciendo el chiste famoso a veces, si camina como pato, tiene pico de pato, plumas de pato y le hizo cuac, es pato, ¿verdad? Entonces, obviamente, eso es lo que podemos apreciar. Ahora, bien, no sé tú qué opinas después del pequeño Sí. manejo que hicimos del tema nosotros. Sí, yo pienso que aquí, bueno, ahorita en Honduras realmente la opinión pública está jugando un papel fundamental en todo lo que es el desarrollo de la política y a veces las decisiones, por más legales o acertadas que parezcan, sin embargo, si no tienen el favor de la opinión pública, realmente se arma todo como una especie de inquisición contra la autoridad o contra la decisión en sí o la ley que se está aprobando y realmente es lamentable, ¿verdad?, que tengamos que estar dirigiendo el país o tomando decisiones en virtud o en base a lo que piensa la mayoría de la gente, que a veces no es lo más correcto, porque a veces la gente está influenciada por las redes sociales, por los medios de comunicación y pues esto hace a veces que se tomen decisiones no ajustadas plenamente a derecho. Yo creo que bueno, que a unas personas, por más culpadas o culpabilizadas de corrupción, si todavía no han sido comprobadas o vencidos realmente en un juicio con una sentencia definitivamente firme, no hay por qué venderle los bienes, quitárselos, sino Claro. más bien asegurarlos y esperar hasta que haya una sentencia definitiva
para poder hacer ese tipo de procedimientos de venta, porque imagínense que ya le vendieron todos los bienes a una persona y luego resulta inocente, entonces ¿cómo se le resarce el daño a esa persona? Es un gasto más para el Estado y un daño prácticamente irreparable, y que además atenta pues contra el principio de inocencia, ¿verdad? El derecho a la defensa. Claro. Y realmente aquí creo que estamos como en una especie de inquisición pública, ¿verdad? No, pero es que espérame, es que el principio de inocencia se le está peleando a los políticos. Exacto. No, es que ese es el problema. Sí, sí, sí. Álvaro, o sea, que aquí se dieron cuenta de todos los errores de la ley. Es un montón de abogados que hay en el Congreso y hay unos que no son ni abogados y tampoco estudian, hasta que tocaron a diputados. Eso es lo que el pueblo ve mal. Sí. O sea, ¿por qué no pelearon realmente por beneficiar a cualquier ciudadano que haya cometido errores, que realmente haya delinquido, mientras, como dices tú, mientras yo sea inocente y no me prueben, hubieran peleado mis derechos? Ahora resulta que tocan 5 diputados, la ley está mala, nadie se había dado cuenta, no, sí. O sea, por eso nadie les cree. Mire, yo realmente tengo mis reservas con la gente del Congreso, porque hay abogados y hay abogados buenísimos ahí. Sí. Como hay un montón de gente que no califica. Yo creo que podemos resumir y hacemos esto antes de ir a la pausa. El problema esencial de nuestro país se llama Congreso Nacional. De ahí, ese es el hoyo que tenemos donde todo fluye y donde todo llega puro y sale impuro, vamos a decir, para que no se oiga feo. Pero bien, ¿qué queremos decir? Lo platicamos el otro día. El principio de inocencia es importante. Hay principios jurídicos que te dicen, por ejemplo, que es importante que tal vez 100 delincuentes queden libres en la calle siempre y cuando ningún inocente haya quedado en la cárcel. Es decir, porque cuando hay duda, no puedo presumir que la persona sea culpable, porque debo tener la certeza plena, porque estoy privando de la libertad a una persona. Pero ¿qué es lo que sucede? Que se ha vulgarizado, ¿verdad? Se ha vulgarizado, y lo que mencionábamos, Dilcia, en el programa, la academia. ¿Recuerdas que lo mencionamos? Estamos de acuerdo. Tenemos una grave deficiencia académica en el país, donde muchas personas que no tienen la capacidad, y no lo digo de manera despectiva, simplemente tal vez no han desarrollado las habilidades que necesitan para legislar, para opinar sobre un tema, porque no es que en el Congreso tengan que ser abogados todos, no, todo lo contrario, debería de haber ahí un flujo de todas las profesiones necesarias para que estén todas las cabezas pensantes del país ilustrando las leyes que se van a realizar con los mejores elementos doctrinarios que las mismas necesiten. Pero eso no ocurre. Lamentablemente pareciese que de alguna manera, voy a utilizar las palabras de una persona que de Dios goce, que decía esta palabra: la canalla en Honduras ha ganado terreno. ¿Por qué? Porque cada vez irrespetamos más la educación, irrespetamos más los conocimientos, nos creemos dueños de la verdad. Tal vez no soy profesional de X cosa, pero aquí somos todólogos y expertólogos y opinamos de cualquier cosa sin temor a equivocarnos, y tal vez no sabemos de lo que estamos hablando. Y eso creo que debe cambiar en el país. Okay. Así que bueno, con este tema cerramos, que todavía sigue, porque está vinculado al otro tema que vamos a tratar después de la pausa, pero pues volvemos a estudio para la pausa comercial y ya estamos con ustedes de nuevo. Bueno, aquí estamos nuevamente para la recta final de este programa previo a la Semana Santa, y como les decía, todos los temas están amarrados los unos con los otros. Así es. Y bueno, cerramos con el más emblemático, creo, y quizás el más importante por toda la relevancia que esto tiene, por lo que es el origen de esta organización y todo lo que tiene de esperanzas para toda la nación. Vamos con el tema que es los recursos de inconstitucionalidad interpuestos en contra de la Maxi. Así es. Así que antes de hacer una exposición, que tengo mi chepe aquí porque no quiero que se me olvide nada, no quiero que quede ningún elemento fuera, Dilcia, te doy la palabra a ver qué tú opinas acerca de esto. Recordemos que la Maxi nace de un fervor popular, clamando justicia, clamando un combate frontal a la corrupción, un combate a la impunidad, y por eso el gobierno se compromete. ¿Te acuerdas de las marchas de las antorchas? ¿Tú estabas aquí ya, Álvaro? Sí. Okay, la marcha de las antorchas, por el problema del seguro social.
Y lamentablemente el viernes o el jueves el CNA anunció un desfalco, otra línea de investigación por 600 millones en el Seguro Social. Y nos vienen con esto de que la MASI es inconstitucional, que ha asumido funciones de persecución que le toca al Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas no sé cuántos años tarda en hacer una investigación. Todavía tenemos problemas en el sistema de salud, no solo en el Seguro Social, hospital, escuela, siguen usando los recursos de nuestros impuestos, compañeros, y salen con esto. Yo vuelvo y repito, como lo dije en el programa de la semana, Germán, no sigan apoyando al pueblo, no sigan. Honduras es una gente pasiva, que aguanta, tolera, hay maltrato, que aquí solamente salen a las calles por problemas políticos cuando tenemos problemas peores, y tenemos líderes que dicen que no importan los demás problemas, solo los problemas políticos. Entonces yo creo que el gobierno aquí tiene que demostrar, y estamos esperando la respuesta de la Corte Suprema de Justicia. Ellos no saben el caos que pueden ocasionar con una respuesta, porque el pueblo está cansado de tanto abuso hacia un pueblo que se ha mostrado, ¿cómo se dice?, tolerante ante tanto robo y ante la carencia de tantos servicios básicos a los cuales tenemos derecho. Sí, es grave porque definitivamente cualquier casualidad no es casualidad. No, ¿Cuál no es casualidad. El detonante de esto? La acusación de investigación en De la la línea red de de los diputados, diputados. es lo mismo. Es el mismo detonante de las otras reformas. Entonces, ¿qué podemos pensar al respecto? Pero bien, me reservo el resumencito que tengo, pero Álvaro, tu opinión respecto a este tema. Bueno, realmente la presencia de la MAXI en Honduras demuestra sencillamente la debilidad o la fragilidad institucional, porque ¿cómo es posible que los organismos competentes para juzgar, para investigar, para sancionar todos los problemas de corrupción no hayan sido capaces de hacerlo en ejercicio de sus competencias y sus atribuciones, y que tenga que venir precisamente un órgano extranjero a venir a poner orden o a sancionar? Eso demuestra entonces la falta de capacidad de nuestras instituciones, de nuestros dirigentes, de realmente cumplir sus obligaciones, sus funciones y de hacer respetar la ley en este aspecto. Entonces realmente es triste, es lamentable que tenga que venir un órgano extranjero a tratar de investigar y de sancionar lo que no pueden hacer los propios hondureños. Ahora bien, ya la MAXI pues se hizo un convenio internacional, fue aprobado por el Congreso Nacional y realmente está en ejercicio de sus funciones, y recordemos que ellos actúan también a través de los fiscales del Ministerio Público que están a disposición de la MAXI, o sea que son los propios órganos nacionales los que están llevando a cabo las acciones por instrucciones de este organismo extranjero. Obviamente hay de todo, ¿verdad? Y cada quien defiende sus intereses, cada quien defiende sus derechos, y para eso es una democracia. Entonces tampoco creo que debemos alarmarnos o escandalizarnos porque alguien, un abogado, interponga una demanda contra la constitucionalidad de la MAXI, porque pues él está en su derecho también de alegar y de demostrar y de interponer un recurso. Está en su derecho, así como los otros tienen derecho a protestar o a defenderse o a opinar lo contrario. Entonces, para eso están las instituciones, y la Corte Suprema pues dirá en una sentencia definitiva si tiene o no tiene razón este abogado en su argumentación. Ahorita sencillamente se trata de un auto de admisión, lo cual obviamente no es una sentencia definitiva ni está dando un fallo judicial, sino solamente es un acto de trámite donde se va a ventilar un juicio de nulidad que lleva un procedimiento y que será en una sentencia definitiva la que dilucide si tiene o no tiene razón, que puede aclararlo con lugar o sin lugar. Entonces creo que también se ha hecho como demasiado escándalo, por eso lo que dije hace rato, aquí estamos bajo la justicia popular. Entonces cualquier cosa que se diga o se haga es sometido al linchamiento popular de las redes sociales, donde todo el mundo opina de todo y donde la gente pues con un lenguaje bastante críticos y a veces soeces, pues atacan y vilipendian a todo el mundo, y pues muchos políticos se dejan llevar por esa situación. Entonces, claro. No, bueno, yo creo que estamos de acuerdo. Yo quiero rescatar de lo que tú dices, lo que es el respeto a la institucionalidad, y de lo que tú dijiste, Dilcia, lo que quiero rescatar es cuál fue el origen de la MAXI. Entonces, definitivamente, yo creo que es una de las muestras más genuinas que ha habido en Honduras, de la gente que salió a las calles. Yo confiésome,
¿ah? Yo asistí a la primera Yo también, marcha me encantaba de ir. la misma porque me encantaba el fervor que se sentía algo genuino. ¿Y qué ocurrió? Llegaron los políticos a acaparar el espacio y lo convirtieron en nada. Así ¿ah? Pero resultó esto, que es la Maxi, que es un elemento positivo, pero bien, el origen de la Maxi es eso, el clamor popular en las calles que de alguna manera llevó a una situación que sumó con lo que estaba pasando en Guatemala, había resultado, ¿verdad?, de la comisión en Guatemala, etcétera. Pero bien, ¿qué es lo que quiero llevar? Y repito, lo voy a leer porque no quiero que se me olvide nada, pero la fundamentación legal que tiene el convenio, amigos, es la misma Constitución de la República, que dice que Honduras hace propios los principios y prácticas del derecho internacional que propenden a la solidaridad humana, al respeto a la autodeterminación de los pueblos y a la no intervención y el afianzamiento de la paz y la democracia universal. La Constitución también dice que todo tratado internacional tiene que ser aprobado por el Congreso Nacional antes de su ratificación por el Poder Ejecutivo, y que los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros estados, una vez que entran en vigor, forman parte del derecho interno. Debo aclarar, muchas veces decimos, sí, todos lo decimos, que los tratados están sobre la Constitución, pero no es cierto. La Constitución está sobre los tratados, pero como ella misma los hace propios, obliga a que todo el derecho que tenga algún tipo de interacción con el tratado sea modificado o puesto al mismo nivel del mismo. Hago esa aclaración. Luego, si hablamos de lo que es las atribuciones en la Constitución, habla de que el Congreso Nacional tiene la atribución de aprobar o improbar los tratados internacionales que el Poder Ejecutivo haya celebrado. Entonces, hablando de la legalidad o no del convenio, debo decir que en virtud de estos puntos que recién les acabo de mencionar, llegamos a estas pequeñas conclusiones. El Tratado de la Maxi cumple con los principios y prácticas del derecho internacional tal como lo ordena la Constitución de la República. 2. El tratado ha sido aprobado por el Congreso de la República de Honduras conforme a los artículos pertinentes, que si mal no recuerdo son el artículo 16 y el 205 de la Constitución. Tercero, el convenio fue ratificado mediante un decreto legislativo que es el 23-2016 de fecha 22 de abril del 2016 y fue publicado en la Gaceta de fecha 23 de abril del 2016. Con estos elementos que son meramente jurídicos, considero que está más que claro que el funcionamiento de esta comisión está más que garantizado. Por supuesto, no debemos ahogarnos en este vaso porque, como tú bien dijiste, solo es derecho de petición. Estas personas han hecho una petición, la Corte le dio admisión, porque es su papel y ahora van a dar una respuesta que espero sea fundamentada en lo que recién acabamos de manejar, porque si no sería una bufetada a toda esa lucha que genuinamente nació de la nación y que además está teniendo resultados. Pocos, quizás dirán algunos, pero es un inicio. Es un inicio y es abrir ya una brecha para empezar a tener más logros a nivel nacional. Así que no sé si ustedes tienen algún otro comentario respecto a ello, porque si no, quisiera yo, tenemos 5 minutos más, entonces yo diría lo siguiente. La Corte Suprema en este momento tiene admitido el recurso en contra de la comisión. Ya les mencioné de manera genérica las cosas que a mi criterio aplican a nivel constitucional para que ellos puedan emitir un fallo. Si no lo resuelven favorablemente para que la Maxi siga funcionando, Dilcia, estamos a la espera. Nos vemos en las calles. Nos vemos en las calles. Es muy probable. Puede generar un gran conflicto político. Eso, claro, y no, y eso es situación. lo que hace, tú tienes la experiencia, Álvaro, que escojan líderes que ofrecen y prometen cosas que no son reales y llevan al caos y al desorden a un país, y eso es lo que pasa en Venezuela. La gente se decasta y vienen líderes que no saben, pero nada de gobernar, que ofrecen, después no pueden cumplir porque no tienen la capacidad y se vienen los desastres. Ahora despidámonos con verano. Ya claro, yo creo que nos vamos a despedir con verano, pero antes de hablar del verano, yo quiero hacer un señalamiento y no sé si ustedes se pueden sumar. Ha habido una noticia bastante lamentable durante la semana que tiene que ver con un expresidente de Honduras.
no vamos a entrar en señalamientos de ninguna naturaleza. Es un expresidente, es una figura importante en la política nacional, para bien o para mal, independientemente de lo que cada quien piense. Y yo quiero manifestarle a su familia y a él, si nos está escuchando, que lamentamos que esté pasando por esta situación de salud y que esperamos que se maneje de la mejor manera posible en su caso particular. Estamos hablando del señor Rafael Leonardo Callejas, expresidente de Honduras, que está en Estados Unidos en circunstancias que ya conocemos, pero pues le deseamos lo mejor en este momento, en esta transición por una enfermedad, porque más allá de todo lo que puedan decir muchas personas, creo que tenemos como hondureños empezar a rescatar que no debemos desearle mal a nadie. Si alguien hizo X cosa, pues que tenga que cumplir con lo que tenga que cumplir, pero una enfermedad como esa es una cosa cruel que no se la deseo a nadie, así que mi sentido, o bueno, más bien mi sentimiento de empatía y de solidaridad con el expresidente de la República y con su familia por esta transición. Álvaro, no sé si tienes algún comentario. Sí, realmente es un ser humano y como ser humano pues se merece la salud, se merece la vida y realmente pues no nos queda más que estar en oración por su pronta recuperación y que logre salir pues a salvo con esta enfermedad tan terrible, ¿verdad? Que lamentablemente está pasando y que fue algo inesperado. Correcto. Dilcy. Lo único que le tengo que decir, todo lo que hemos sufrido con un pariente de cáncer, se sufre no solo el doliente, sino también el que está enfermo, Sí. Sino los que están alrededor de él, que se aferre a Dios, que es la única salvación que puede haber, y la misericordia de él que puede dar una sanación, realmente, solamente. Así es. Y fuera de la importancia y relevancia de su figura, hacemos extensivo este sentimiento a cualquier persona de aquí o de otro país que esté pasando por una situación similar, porque es un sentimiento humano que creo que debemos rescatar en nuestro país. Así es. Y así, bueno, con el respeto de las personas que hemos mencionado, cerramos el programa con algunas recomendaciones hoy sí de lo que es la vacación de Semana Santa, que tiene esa dualidad, ¿verdad? Que muchos la usan de descanso y de otra cuestión, pero que al final es un tema de fe cristiana y de la pasión de Cristo, ¿verdad? Que es el fundamento, la piedra fundamental de la iglesia. Así que, ¿cuál sería tu mensaje de Semana Santa, Dilcy? Que disfrute, que descanse, pero que para comunicarse con Dios en cualquier tiempo, en cualquier espacio, es necesario porque a veces necesitamos reconfortar el corazón. Yo no critico a las personas que van a la playa, que salen, pero siempre con ponderancia, gaste por favor medido, porque después vienen esas frustraciones, el desgaste, el estrés, porque a veces gastamos lo que no tenemos, ¿verdad? Pero sí siempre estar conectados con Dios permanentemente, que es el que nos da esa fuerza y esa fortaleza, y como tú dices, vivir la pasión de Cristo porque fue el que se sacrificó para que todos tuviéramos una oportunidad de una vida eterna. Claro. Álvaro, por favor. Bueno, que viajen tranquilos, que respeten las señales de tránsito, que respeten las leyes, porque realmente hay mucha gente que conduce muy mal que no tomen. Y eso conduce produce accidentes terribles, mortales en Honduras, y no queremos que haya más muertos producto de esta situación de alta velocidad en las carreteras, sobre todo las rastras. Recordemos que ahorita la policía de tránsito pues está mejor dotada, tiene nuevos mecanismos para detectar las altas velocidades, el alcoholímetro, y van a estar presentes en todas las carreteras del país tratando de hacer cumplir las leyes y reducir el índice de muertos, ¿verdad?, por accidentes de tránsito. Y bueno, los invito a visitar Honduras. Honduras es uno de los países más bellos del mundo, con paisajes espectaculares, y realmente el turismo nacional hay que promoverlo. Se han hecho esfuerzos grandísimos en mejorar y desarrollar las carreteras del país y los sitios turísticos, así que yo creo que los hondureños pues debemos amar a nuestro país y visitarlo y conocer todos los rincones maravillosos que nos ofrece esta tierra de Dios, que ha sido realmente bendecida por Dios, ¿verdad? Entonces ya nos vamos, así que solo me sumo al mensaje de mis compañeros. Hondureños en general, disfruten la vacación, balance, ponderación y no religiosidad, pero espiritualidad. Que disfruten.